Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de culto al Señor. Saben que nosotros decimos culto porque en realidad lo hacemos en honra al Señor, en adoración a Él. Todo lo que venimos a hacer a su casa es para Él. Aún el aprendizaje de su palabra, porque lo hacemos para buscar su voluntad y ser mejores hijos. Y yo quiero hacerles una invitación con respecto a esto. Nuestro pastor Oscar el miércoles pasado nos enseñó que en la palabra del Señor dicen varios versículos cómo debe ser el hablar de los hijos de Dios. Y también hay un versículo que nos dice cómo tenemos que hacer las reuniones para el Señor. Y ese versículo está en 1 Corintios, capítulo 14, y allí, fíjense, y lo tienen en pantalla, es como un versículo, pero además es una cláusula y es una conclusión. ¿Por qué? Porque está ahí para cumplirse, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y es una conclusión porque es como un cierre que hace el apóstol Pablo al venir hablando en su discurso acerca de cómo tienen que ser los hijos de Dios y cómo tienen que actuar en las reuniones que hacemos en honor a Él. Y entonces, después de destacar varias cosas, termina ahí el capítulo 14 con el versículo 40 y dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Y yo creo que el versículo no merece mayor explicación. Y aquí viene mi invitación hacia ustedes y me invito a mí misma a que tengamos el resto de esta reunión y todas las reuniones que hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con cumplimiento de esta palabra. Es una invitación, pero la invitación tiene dos partes. Yo invito y está en ustedes si aceptan o no. ¿Aceptan? ¿Aceptan hacerlo así? Amén. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar y después vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial. Cerramos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites reunirnos en esta tu casa. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has acompañado, nos has guardado, nos has bendecido. Queremos pedirte, Señor, en esta hora, unánimemente, que esta reunión que hacemos en culto a tu nombre sea aceptada, Señor, que la podamos hacer conforme a tu palabra y que suba hacia su trono como un perfume suave, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que cada lugar que nuestro hermano ocupa en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo, es para que todo se haga con orden, que nos podamos respetar unos a otros, Señor, pero sobre todo que también podamos entender que si tú nos permites la posibilidad de ocupar algún lugar, no es para enaltecernos, Señor, sino es una mayor responsabilidad, un mayor compromiso y un mejor servicio que debemos hacer para ti y para nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, a entender esto. Te lo pedimos humildemente, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y en su nombre te alabamos y te bendecimos ahora y para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren que la presencia y el poder de Dios descienda sobre este lugar? El Señor quiere que sus hijos clamen por eso, el Señor quiere que sus hijos le pidan al Señor, y por eso en esta hora te invito a que podamos alabarle, exaltarle, honrar su nombre, porque como dice en su palabra, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que si tú quieres que la presencia del Señor se desate en este lugar, alaba al Señor con todo tu corazón. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Señor es ansioso por escuchar a su pueblo alabar y adorarle. Vamos a honrar
su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. En esta hora decláralo. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Hoy voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo. Hoy declaramos que Él es santo, que Él es digno de la mejor alabanza. En esta hora tu pueblo quiere clamar, Padre. Tu presencia descienda en este lugar. Abre tu voz, iglesia. El universo ansioso está esperando que esté moviendo. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que Haz a tu mano y decláralo. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo. ¿Cuántos saben que su presencia está en este lugar? Dale un grito de alabanza a Él. Iglesia, te alaba, te exalta, Padre. Nadie impide alabar a tu Rey. No importa quién me vea, el diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Suba tu alabanza hasta los cielos, iglesia. Te alabamos, Señor. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor y alabando. ¿Cuántos quieren más en esta hora? ¿Cuántos quieren que el Señor encienda esa llama en su corazón? Anhelamos un avivamiento en este lugar, Señor. Siento que las llamas de un avivamiento están aquí. Declaro la iglesia en esta hora. Yo veo el quebranto de un
construyen de mí. Dios, quémalo puro, porque tu amor es puro y nunca se apagará. Que se apague esa llama, iglesia. Quiero alejarme, porque algo nuevo viene, que nos transformará. Dios, llegará el día en que te podremos ver, el fuego no se apagará. Nunca más se va a apagar, El iglesia. fuego nunca más Abre tu boca y declara. y se apagará. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Buenas noches. Llegó el momento de orar por los diezmos y las ofrendas. Yo me pongo contenta cuando viene el momento de los diezmos y las ofrendas, desde que se ha revelado mi vida
Lo importante que es diezmar, la llave poderosa que tenemos siendo obedientes, lo representativo que es tener muy en claro y revelado lo que es el diezmo. Así que yo me pongo contenta cuando es la hora del diezmo y las ofrendas y le ruego al Señor que sea revelado a niños, adultos, grandes, ancianos de esta casa, porque realmente es una llave poderosa saber lo que es diezmar y tener esa obediencia en el corazón sumado a otras tantas cosas que tenemos que tener como hijos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, papá, porque tú en este tiempo has sido un padre bueno, has sido proveedor, no has faltado del alimento, Señor. Gracias, papá. Yo te pido que tú abras la ventana de los cielos, papá, para aquellos que traen hoy sus diezmos, sus ofrendas, y aquellos que no lo tienen, Padre. Yo te pido, Señor, que tú recibas este sacrificio de alabanza, que tú lo recibas como olor fragante, papá, que sea agradable a ti este tiempo, Señor, que traen a tu altar contigo. Padre, oro por aquellos que tienen empresas, por aquellos que tienen emprendimientos, Señor, que tú los hagas multiplicar al 100 por 1, Padre, y que tú abras ventanas, Señor, que tú abras fuentes de trabajo para esta casa, que los hermanos comiencen a darse trabajo unos a otros, Padre. Te pido que tú abras los cielos en sanidad a las naciones. Bendito Dios, ten compasión de las viudas, de los huérfanos, de las mujeres que están solas, papá, llevando adelante sus hogares. Bendito Dios, multiplica. Sé tu proveedor, Señor. Sé proveedor en este tiempo, amado mío. Te amo, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Padre, porque tú aún, a pesar de, sabes darnos buenas cosas. Sabes ser ese Padre bondadoso con cada uno de nosotros. Señor, enséñanos. Enséñanos, papá. Revela en esta casa. Trae el discernimiento de lo que es diezmar, de lo que es estar a cuentas contigo, bendito Dios. Revela tu palabra, Señor. Aquellos que tienen ese deseo de saber, que tú seas en este tiempo, Señor, guiándolos y revelando lo que es diezmar y ofrendar, pactar contigo, Señor. Bendito Dios, a ti te damos la gloria, a ti te doy la alabanza y el honor, bendito Padre. Amén. Siempre me bastará.
ayer nunca me bastará, lo de hoy nunca me bastará. Quiero más de ti, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más.
que anhelas más de su presencia. Eres un caballero. Eres un caballero, recuerda, iglesia. Por eso no te quedes callado. Habla tú con tu Creador en esta hora y dile, Señor, ven y tócame, ven y transforma, ven en esta hora. Estamos sedientos por ti, Señor. Transforma lo que soy
cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy.
Cubrir ese Señor.
Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y hoy, en consonancia con este ungimiento, yo voy a dar una palabra que explica y tiene que ver lo que es el llamado de Dios, para que todo el pueblo esté entendido de lo que se hizo esta noche. Que todos puedan saber a lo que nos referimos cuando Dios dice que hay un llamado en nuestras vidas. Y también lo hago, ¿saben por qué? Porque sé que hay hermanos que luchan con aceptar el llamado de Dios. Ya hace tiempo que Dios los viene hablando y los viene llamando a alguna clase de ministerio dentro de la iglesia, pero hay a veces que el creyente, ¿no es cierto?, lucha con entender lo que es el llamado. Entonces, yo hoy le puse el título de la prédica: Rompiendo el miedo y rechazo al ministerio. Rompiendo el miedo y rechazo al ministerio. Cuando el cristiano entra a la iglesia, se convierte, conoce a Dios, es hijo de Dios, entra en una etapa de enamoramiento con Dios, donde empieza a tener intimidad con Dios, empieza a conocerlo, viene a la iglesia, empieza a alimentarse, empieza a crecer, empieza a recibir los primeros pasos como un bebé espiritual que recién nace, que tiene que tomar la leche espiritual, empieza a ser discipulado, ¿no? Luego empieza a tener crecimiento sólido, empieza a comer alimento sólido, empieza a comer alimento para crecer mayor, en niveles mayores. Hasta que en un tiempo, en un momento, Dios, cuando tiene un llamado con alguien, muchas veces no es matemático. Ustedes van a ver en la Biblia que Dios ha llamado a gente que no pareciera ser matemático el llamado, porque uno dice, bueno, pero Dios te va a llamar cuando vos estés realmente recapacitado, te sepas la Biblia de Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? Cuando tengas 40 años de iglesia, ahí sí realmente me voy a sentir capacitado por Dios para recibir un llamado. Sin embargo, la Biblia habla de que hay personas que recibieron un llamado de Dios y no calificaban para nada en las cosas que recibían. Hay gente que lo recibió de joven, hay gente que lo recibió de grande, hay personas que eran mujeres. Entonces es como que rompía todos los moldes. Dios, cuando hace un llamado, no tiene que ver con los paradigmas humanos ni con los paradigmas de la sociedad, tiene que ver con la voluntad de Dios. Dios, cuando llama a una persona, ¿qué es el llamado? El llamado de Dios es una invitación que Dios hace a una persona, es una invitación o un apartamiento que aparta a una persona de la congregación, del medio de la congregación, la aparta para la obra del ministerio, y es un nombramiento que Dios hace dentro del cuerpo de Cristo, y también le da autoridad. El llamado te da autoridad para servir a Dios, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 13 del 2 al 3. Hechos capítulo 13 del versículo 2 al 3. Los que nos quieran acompañar en la pantalla está. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí vemos en esta porción de las Escrituras que la Biblia menciona que el Espíritu Santo llama a determinadas personas. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Como dicen las Escrituras, se hizo esta noche lo que el Señor aparta, el Espíritu Santo aparta del medio de la congregación a determinados hermanos para la obra del ministerio. Eso es según la voluntad de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando tiene un plan con una persona y cuando tiene un propósito con la iglesia, va a apartar a gente que Él tiene un llamamiento. Ahora, los llamados no lo elegimos nosotros, lo elige el Señor. O sea, no es que vos decís, bueno, a ver, de los 5 ministerios, suerte para ti, me cayó profeta, quiero ser profeta. No es que uno elige por tatetí el llamado y ahí lo recibe. No, el llamado es al revés, es Dios el que te lo asigna y el Dios que te llama. Y punto. No existe otra cosa en la Biblia. En la Biblia existe personas que se encontraron con un llamado de Dios, con una invitación de Dios a servirle. Y ellos tenían la opción de rechazarlo o de aceptarlo el llamamiento, ¿verdad? Entonces yo quiero compartirle con ustedes algunas cuestiones con respecto a eso. En primer lugar, el llamado es la respuesta. Cuando usted ve una persona que aceptó el ministerio, como estas personas que aceptan el ministerio que Dios los unge, ¿qué es lo que están haciendo? Están respondiendo. Diga conmigo, hermano, fuerte. Respondiendo
al ministerio y al llamado. Entonces, ¿qué es el ejercer el llamado? Es lo siguiente, hermano. Es la respuesta de una persona que se consagra enteramente a Dios para el servicio. Amén. Entonces es una respuesta de una persona que se está consagrando, digo, que está apartándose para poder servir en la obra de Dios en ese determinado ministerio. Amén. Entonces es una respuesta de una persona que elige consagrar su fuerza, sus recursos, sus entendimientos, sus talentos, dones, como vamos a ver ahora que Dios deposita sobre lo que son llamados, los dones. Y la Biblia expresa que el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios hace llamado a una persona, y esto quiero que lo entiendan bien, porque hay gente que no logra entender esto, porque esto es algo divino y sobrenatural. Por eso es, como decía la pastora, que hay personas que no entienden cómo Dios puede llamar a una determinada persona. Y dicen, ¿cómo Dios lo pudo haber llamado a tal persona? No digo ni siquiera de esta congregación, digo en general. Cuando la iglesia en general dice, ¿cómo puede ser que esta persona tenga un llamado? Está en formación, sí, pero ¿saben por qué? Porque son irrevocables. Y ustedes van a ver que hay personas en el ministerio que a lo largo de su ministerio, como están creciendo, cometen errores. Y nosotros tenemos la idea en la cabeza como seres humanos que pensamos como hombres de que alguna vez Dios puede, cuando el ministro la embarra mal, que comete un pecado o que comete un error, que es el miedo que tienen muchos cristianos, por eso no se involucran en el ministerio, porque dicen, no, mirá si yo después meto la pata, o mirá si yo hago mal las cosas, y por ese miedo que dice el título, no aceptan un llamado, por miedo a errar, por miedo a pecar. Pero yo quiero decirte esto porque esto es liberador y también es direccionador. Nosotros tenemos que saber lo que es el llamamiento y por qué son irrevocables. Porque nosotros pensamos, y más cuando son enemigos de los ministros, cuando Satanás llena la cabeza a una persona en contra de un ministro, y el mismo Satanás cuando va al cielo le dice que le hablaba de Job y le decía, ¿por qué no le hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Porque él tiene todo, vas a ver que te va a negar y vas a ver. Satanás siempre quiere que los ministros como que renuncien al llamado. ¿Verdad que hay algunos que dicen, bueno, no, de esta Dios ya está, ya Dios me va a apartar del llamado, me va a cortar el chorro, como decimos, y va a dejar de, como decimos nosotros, va a dejar de considerar a una persona un siervo? Pero eso no es bíblico. Miren, Dios es tan misericordioso y tiene una mirada sobre nosotros y sobre su siervo, que a pesar de que tropiecen, a pesar de que el enemigo los ataque, a pesar de que el ser humano acepte o no acepte, o entienda o no entienda el llamamiento de Dios sobre un ser humano, Dios va a estar respaldando ese llamado y va a estar siempre activo ese llamado en esa persona, a pesar de que pasen los años, a pesar de que haga, no haga, no importa, es independiente de la conducta de la persona, es lo que está de parte de Dios depositado sobre esa persona. Es un llamado que es irrevocable. Por eso muchas veces dicen, no, pero si la persona que está en el ministerio ya pecó, ya está. Nunca más puede ser pastor, nunca más puede ser diácono, no. Ese llamado que tiene se le quebró, se le rompió, tiene que renunciar, tiene que dejar. Y es por eso que muchos piensan que la iglesia cierra, la iglesia no cierra nunca. Porque el llamado es irrevocable. ¿Qué es lo que significa? Que nunca queda sin efecto. No hay nada que lo haga quedar sin efecto. Es un llamado que está sobre una persona y uno dice, pero pastor, ¿qué me está diciendo? ¿El pecado no deja sin efecto el llamamiento? No deja sin efecto, el llamamiento sigue estando en la persona. Es por eso que no entendemos por qué hay a veces, yo no digo que esté bien que peque la persona, yo no estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que lo tenga que hacer, pero como Satanás muchas veces engaña a los ministros, ataca muy fuertemente por causa de la obra que tienen que hacer, que es que como están también en formación y como están aprendiendo, hay muchas cosas que la presión que ejerce el mundo espiritual sobre el llamamiento hace que los ministros cuando pequen, piensan que tienen que ser
removido. A lo sumo pueden ser disciplinados, pueden tener un proceso de disciplina para poder enderezar su vida, pueden pasar por un proceso de disciplinamiento, sí, por un tiempo, para poder consagrarse más, y eso sí es bíblico, pero no es bíblico decir que una persona dejó de tener un llamado o dejó de ser pastor. Es más, quiero decirte algo, no te jubilás nunca de ser pastor. Esto no es una cuestión de que me jubilé, llegué a los 60 y bueno, mi llamado ya está, ya hice la obra. No, es irrevocable, hermano. Así que trabajamos sin cesar para la obra del ministerio. Pablo solamente dijo que había acabado su carrera, ¿saben cuándo? Cuando estaba por partir a los cielos. Ahí dijo, he corrido la carrera, ¿se acuerdan? He guardado la fe, ahora me espera la corona, dijo Pablo. Ahí en ese momento, si no, él seguía, hermano, porque esto del llamado es una cuestión de por vida. No es una cuestión de que me jubilo o si tengo dinero o no tengo dinero, o si la gente está a favor mío o en contra. Porque sea que esté en contra o sea que esté a favor, el llamado lo tenemos que hacer igual, porque es una cuestión que Dios nos hace esta invitación a servir en su obra, ¿verdad? Entonces los hermanos, los discípulos y los hijos de Dios que recibieron este llamado eran de todas clases sociales, eran de toda clase económica, eran de todo tipo de piel, color, raza, lo que usted quiera. No existía distinción. Cualquiera podía recibir un llamado de Dios. ¿Cómo Dios llama? Cuando habla y aparta, juntamente como leímos en Hechos. ¿Cómo es que se produce ese llamamiento? Es que Dios pone una convicción interna en la persona. Pero hermano, quiero decirle algo. Muchas veces nosotros pensamos que siempre vamos a estar de acuerdo con Dios. Y eso es medio engañoso. Yo le quiero decir algo. La carne muchas veces no está de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque nos exige cierto sacrificio el llamado o cierta abnegación, cierta renuncia a la carne y a las cosas de este mundo para servir a Dios. Entonces, la carne a veces no está de acuerdo. ¿Saben cuántas personas yo he escuchado que tienen un llamado a pastor y dicen, no, yo no quiero saber nada, no, pero porque su carne no quiere saber nada, ¿verdad? Pero hay algo en su espíritu, hay algo adentro, no en el alma, sino en el espíritu de la persona, que te confirma el llamado. Hay algo adentro que te hace quemar y decir que Dios me quiere en esto. No sé por qué, porque no me veo apto, no me veo en lo que sea que vos digas, pero Dios te quiere ahí. Entonces eso te queda en tu espíritu, porque tu alma puede llegar a tener miedo por no saber desenvolverte, puede llegar a rechazarlo, inclusive no querés saber nada. Tu alma no quiere saber nada, pero hay una parte de tu espíritu donde Dios es el que te habla y te pone la carga, la famosa carga, para poder realmente hacer la voluntad de Dios. Porque Dios habla en nuestro espíritu. Dios no, el alma es tan volátil que Dios deposita sobre nuestro espíritu ese llamamiento al ministerio, y nuestra alma lucha muchas veces por aceptar. Tenemos a Jeremías, en Jeremías capítulo, el libro del profeta Jeremías. Él muestra un ejemplo de miedo de aceptar el ministerio por baja autoestima. La baja autoestima es una situación muy repetida en el ministerio. ¿Por qué? No es que la persona quiera tener baja estima porque quiere, o no es que la persona tiene baja estima porque le gusta ser así, sino porque muchos de ellos desde la infancia vienen acarreando problemas, porque nosotros somos seres humanos que vivimos en un mundo caído y la autoestima se va desarrollando desde el momento que nacemos hasta que somos adultos. Y cuando tenemos experiencias de la infancia donde no validan tu personalidad, no validan nada de lo que vos sos, etcétera, hay un quiebre en la autoestima de la persona, y más los que no tuvieron papá, más los que no tuvieron mamá, más los que tuvieron papá pero los tuvieron con una relación mala, más los que tuvieron dificultades familiares. Cuando son grandes y vienen a la iglesia o cuando empiezan a acercarse con un llamamiento de Dios,
tienen serios conflictos por problemas internos que tenemos a veces, por las circunstancias que hemos vivido y también un poco la sociedad. La sociedad ejerce un poco de presión sobre las personas y entonces eso hace que nosotros pensemos que no estamos aptos para manejar determinadas situaciones y también que nos vivimos comparando, ¿verdad? El ser humano siempre se vive comparando, entonces eso hace mal y le hace baja autoestima. Entonces la baja autoestima es algo que tenemos que luchar porque nos frena en aceptar un llamamiento a Dios, ¿verdad? Jeremías tenía un llamado fuertísimo en la Biblia, fue uno de los ministerios terribles de la Biblia, fue el profeta Jeremías. Y como yo le decía, él empezó de joven y eso no lo podemos saber porque es la voluntad de Dios. Dios a veces a algunos lo aparta del vientre de su madre y hay otros que de grande. ¿Pero por qué? Porque conocieron a Dios de grande, las circunstancias de la vida fueron diferentes. Pero en este caso Jeremías tuvo de niño y Jehová le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, ¿qué le dice? Irás tú. ¿Qué es lo que vemos y percibimos en el verso? Que no le da opción el Señor. ¿Lo ven en el verso? No es que le dice, sí, es verdad, eres un niño, pero no te preocupes, anda al instituto, capacitate y después cuando vos te sientas fortalecido, sea un par de pesas, ahí después andá y al ministerio. No, no le dice así, ¿verdad? Le dice, aunque te sientas inapto, aunque te sientas en inhabilidad, no lo digas, no lo declares, no te veas así, porque dice, dirás todo lo que te mande. Es decir, que es obediencia. El llamamiento tiene que ver con obedecer a Dios. No es una cuestión de que vos lo haces porque a vos te gusta. Porque a veces coincide de que a vos, ahora yo después voy a hablar de otro punto, de por qué el llamamiento se convierte en una pasión. Llega un momento que se hace una pasión, ya vamos a llegar a eso, pero el momento del llamado, del proceso de aceptar, es por obediencia. Nosotros sabemos que Dios nos está llamando a algo y nos está diciendo, tenemos que hacer lo que Dios nos mande. Porque Él dice, porque a todo lo que te envíe, irás tú. ¿Qué quiere decir? Ir. Dos cosas aparecen ahí. Dios te envía y Dios te manda a hablar. Las dos cosas. Porque a veces decimos, no, Señor, yo me quedo en mi casa, que vaya otro a predicar, pero yo me quedo orando. Y no, Dios a veces nos manda a hacer determinadas cosas, accionar determinadas, tomar determinados pasos, vivir de una determinada manera y también predicar. Y muchas veces nosotros, algunos luchan más con una que con otra. A algunos les cuesta mucho el tema de la prédica, dice, ¿no? Y Dios dice, dirás todo lo que yo te diga, tienes que predicar, tienes que soltar, tienes que decir lo que Dios te dijo por obediencia, porque es Dios el que te manda. Es decir, no, pero no quiero decir porque si se va a ofender a la gente, o esto, o no, o qué van a pensar. No, vos tenés que decir lo que Dios te mandó a decir y Dios va a hacer la obra, porque confías en Dios, porque vos no estás, como dijo Jesús, yo no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que el Padre me mandó a hacer a la tierra. Siempre lo repetía Jesús, lo repitió. Cuando le decían, ¿tú qué autoridad tienes? ¿Con qué autoridad hablas? Le dice. Todos le decían, ¿por qué hacía lo que hacía Jesús? Como quien se creía que era. Yo estoy parado acá no porque yo quiero, sino porque tengo que hacer y quiero hacer, por supuesto. Pero también hay un llamado que yo debo responder. ¿Por qué? Porque voy a pedir, Dios me va a pedir cuenta cuando yo vaya al cielo de lo que yo hice con lo que Él me mandó a hacer. Si yo digo no porque tuve miedo, como en la parábola de los talentos, no fueron felicitados esos, que le dijeron, no, yo tuve miedo, lo escondí, no, pero si vos sabías que yo te iba a pedir cuenta, ¿por qué no hiciste? Dios le demandaba cuenta, así que lo mismo es con el llamamiento. Si nosotros le ponemos miles de excusas a Dios, no, por esto, porque soy joven, o porque soy viejo, o porque soy enfermo, o lo que sea, Dios te va a sanar si quiere usarte. Dios te va a liberar si quiere usarte. Dios te va a capacitar si quiere usarte. Dios va a abrir puertas si no la tenés. Dios no tenés recursos, Dios te lo va a dar. La cuestión es decirle sí. Y después Dios te va probando. Entonces, es el miedo a la baja autoestima. Por tanto, Jeremías se creía inferior. Por la edad se creía niño y decía, no van a creer. Le decía a Dios, no van a creer. Porque más en Israel, donde los niños no son muy escuchados. Se dice que Jesús esperó tanto justamente porque en Israel se oye a los ancianos, se oye a la gente grande. Y tenían que tener de 30 para arriba para ser considerado
hombres en sociedad en aquel tiempo. Entonces, los niños no participaban de los debates teológicos ni los debates formales de la casa. Ellos empezaban a ser considerados y su voz se empezaba a escuchar después de los 30 años. Entonces, Jeremías sabía muy bien eso. Pero Dios estaba en contra de la cultura, inclusive esa. Por eso no lo mandó Dios ahí. En la Biblia en ningún momento dice, oirás a los profetas después de los 30 años. Usted ha leído eso en algún momento. En la palabra nunca puso un rango de edad. Eso es tradición del judía nomás, tradición de los hombres. Porque ahí en la palabra no dice que el llamamiento tiene un rango mínimo de edad. Ni tampoco habla de sexo. Entonces, la Biblia dice que Dios llama a quien Él quiere. A quien Él desea llamar, llama. ¿Verdad? Entonces, Él le dio una palabra a Jeremías y Jeremías se sentía inferior. ¿Cuántas veces como cristianos podemos llegar a sentirnos así? Inferior por un montón de cosas. Hay gente que tiene defecto físico, hermano, y lucha mucho con eso. Lucha mucho con defecto físico, que tiene baja autoestima luchando por un montón de cosas, o que no sabe hablar y piensa que se van a burlar porque se comen las heces. Bueno, hay que estudiar, hay que capacitarse. Y si tenemos algún defecto, bueno, mandamos un poquito de, préstenos a las mujeres un poquito de, y no decimos nada y seguimos para adelante, hermano. No hay excusa de nada. Hay que servir a Dios, ¿verdad? Y es cierto, no, lo digo con humor porque en realidad la persona que lo está pasando para la persona es muy difícil, ¿verdad? Para la persona realmente es un motivo de vergüenza y para la persona es un motivo de no aceptar. Sobre todo cuando viven en barrios muy humildes, donde dicen, ¿verdad? Tienen la autoestima muy baja, piensan que Dios nunca los puede llamar a ellos porque vienen de un barrio pobre. Ha pasado que se ha menospreciado en la iglesia por decir, ¿cómo va a predicar este hermanito si viene? No importa, porque el llamado de Dios no tiene nada que ver con el barrio donde viví, no tiene nada que ver con esas cosas. No tiene nada que ver si tenés estudio universitario, no tiene nada que ver si lo tenés o no lo tenés. Dios llama por tu corazón y Dios llama porque tiene algo para respaldarte. Amén. Entonces no hay que sentirnos inferior, hay que luchar con esas cosas. Hay que luchar porque Satanás nos trae todos esos pensamientos a la mente, ¿verdad? De ser inadecuado. El no sentirnos aptos era algo que lo sienten todos. En algún punto sentimos que es una tarea muy difícil para un ser humano ponernos en el lugar de Dios. Por lo tanto, le voy a leer de dónde viene nuestra competencia. Porque nosotros vamos a decir, ¿por qué esa persona tiene autoridad? Porque fue llamada por Dios y en el mundo espiritual los demonios también reconocen a alguien que tiene un llamado de parte de Dios. Los demonios saben cuando la persona se levanta por sí sola o porque realmente es un elegido de Dios o un llamado de Dios. Esas son cosas que en el mundo espiritual se saben. Y ahora, déjenme leerle 2 Corintios 3, del 5 al 9, hermano, acompáñenme. Dice, no seamos competentes, no que seamos, esto lo decían los apóstoles, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿sabe de dónde viene? Proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más, el Espíritu vivifica. ¿Qué quería hacer el apóstol en esta porción de las Escrituras? Que muchos se habían puesto en contra del apóstol Pablo y decía que él no era un verdadero apóstol. Él no era como los demás y cuestionaban su ministerio y dudaban si realmente Dios lo había llamado. Y él decía, nuestra competencia, es decir, cuando habla de la Biblia de competencia, es decir, nuestra aptitud, el ser apto para el ministerio, no es que Dios nos llamó porque nosotros somos aptos y porque realmente, ¿verdad?, merecíamos el cargo, sino que dice que el que nos hizo aptos fue el Señor. Porque si nosotros nos creemos aptos, es como que se levanta a nosotros un ego grande, un ego grande, tremendo, de decir, Dios me llamó a mí, que cómo no me va a llamar, escúchame. Si mirá las características que tengo como ministro, escúchame. Imagínense, nos ponemos a hablar así. No, es como Dios no me va a llamar si tengo un promedio de 9.50 en la Universidad Teológica. Y no, es que cómo Dios no me va a llamar si soy abogado. Y cómo Dios no me va a llamar si soy ingeniero. Y entonces pensamos que la competencia va, no, pero si mirá el don que tengo. No, si mirá, seguramente este don lo tengo porque, y debe ser porque oro 500 horas al día. O debe ser porque soy abuelo de Benihim. Nieto de Benihim. Entonces creemos que somos llamados y que somos competentes y que tenemos autoridad por nosotros mismos, por algo que hemos hecho, por algo que tenemos. Y ahí es donde Pablo con humildad dice, no,
hermanos, le enseña a la iglesia, nosotros no somos competentes por algo que tenemos de pensar de nosotros mismos, dice, sino que nuestra competencia, gloria a Dios, viene de Él. Y eso te baja el orgullo y también te sube el que se siente inferior. Porque al que se siente inferior, que no es competente, también lo sube, porque tu competencia proviene de Dios, no de tus capacidades. Así que si vos no tenés capacidad, tu competencia viene de Dios. Y si tenés mucha capacidad, humillate al Señor, porque no es por tu capacidad, es por la competencia que viene de Dios. Amén. Él nos hace competente. No es gloria para el hombre, es gloria pura para Dios. Amén. Por eso nosotros, cuando no nos sentimos aptos, que es uno de los miedos que tenemos para recibir el ministerio, el no sentirnos competente es porque no conocemos que la competencia viene de Dios. Entonces, hermano, vos tenés que obedecer, porque la competencia te la da el Espíritu Santo a tu vida. Amén. Los frutos de tu ministerio se van a ver. Se van a ver, ¿por qué? Porque fue un llamado de parte del cielo. No estás haciendo tu voluntad. Y después dice, no vernos como Dios nos ve en Cristo. A veces nos vemos como Mefibosé, que se veía lisiado y no se veía como digno de los llamamientos de Dios. Y hay gente, ¿verdad?, que ha pecado tanto. ¿Usted ha conocido casos? Yo he conocido casos de prostitutas que tienen llamado al ministerio, se han desviado tanto, que se han apartado tanto, o narcotraficantes, delincuentes, que estuvieron vendiendo droga, se enredaron tanto en el mundo, pero después Dios les hizo un llamamiento y vinieron y se santificaron y cambiaron y empezaron a caminar para Dios. Y uno dice, ¿cómo Dios me ve? Me ve como alguien sucio, porque a veces la persona que siente que está sucia, lo limita en el ministerio, hermano. Porque cuando vos te ves así a vos mismo, no te estás viendo como el Espíritu Santo te ve. Te estás viendo con tus errores, te estás viendo con tus incapacidades, te estás viendo con tus pecados mismos. Y el Espíritu Santo no te ve así, porque Él te ve en Cristo. Y en Cristo fuiste perdonado, en Cristo fuiste santificado. Nosotros estamos en Cristo. Y ¿saben qué? Nuestra limpieza no es por nuestra perfección moral, sino por estar en Jesús. Y el estar en Jesús hace que Él te vea hermoso, hermosa, que te vea santo, santa, por estar en Cristo Jesús, por estar lleno de su presencia. Obviamente hay que arrepentirse, hay que buscar de Dios, pero Él, cuando nos arrepentimos y nos metemos en Cristo, Él nos ve no como una persona que siempre mete la pata, ¿verdad? Sino que Él te ve como una persona competente, porque Él te hizo, te ve como una persona apta, santa por los méritos de su Hijo que murió en la cruz por vos. Él te ve de una manera que se goza con tu vida y que se goza con tu servicio y tu ministerio. ¿Ven? ¿Cuántas veces Satanás te ha venido con ese espíritu de juicio o con ese espíritu de que verdaderamente vos no podés estar? Estás muy sucio para servir a Dios. Estás muy enredado en tu pasado para servir a Dios. Pero en la Biblia se muestra, hermano, el apóstol Pablo, ¿cuánto creen que fue un siervo de Dios? Fue tremendo lo que Dios lo usó. Hizo cartas en la Biblia, hacía milagros. Pero déjame decirte algo. No sé si todos han escuchado la historia de Pablo. Pablo fue un asesino, hermano. ¿Cuánto mataron a alguien acá? Nadie te va a juzgar, no te preocupes. Agarren el teléfono al 911. Hermanos, nadie de nosotros ha matado a una persona, ¿verdad? Y sin embargo el apóstol Pablo había matado a más de uno. Era homicida. Pero cuando se puso en las manos de Dios, fue un poderoso apóstol. Tu pasado no importa en ese sentido, porque el Espíritu Santo te hace competente y limpia nuestros pecados. Y eso es importante de saberlo. Y también rechazamos el ministerio por conflictos internos con personas. Por ejemplo, falta de perdón, heridas. Jonás es un ejemplo muy común y típico que todos escuchamos, que cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive, él no quiso ir porque eran sus enemigos, habían hecho cosas aberrantes contra Israel. Entonces lo limitaba en aceptar la voluntad de Dios para él, en el servirle a Dios como Dios quería en su llamado, por broncas que tenía hacia personas, por heridas. Y eso te limita en aceptar un llamado,
Por eso cuando me acuerdo cuando antes de empezar la iglesia en febrero, no sé si se acuerdan ustedes, me acuerdo que la profeta oraba y decía, sananos, Señor, sananos. Bueno, ellos están mucho en esto de sanidad interior y de que realmente Dios lo ha preparado mucho en esto. Y se oraba, me acuerdo, y todos nos oramos antes de que Dios nos levante. Y le pedíamos al Señor que nos sane todo nuestro corazón, toda herida, nos sane, porque si no, no se puede estar ministrando con tantas heridas, hermano. Si bien, bueno, es imposible que alguien no nos hiera porque este mundo es así, es la vida, ¿verdad? Pero no se puede estar ministrando con tantas heridas. ¿Por qué? Porque uno después eso da al pueblo, entonces uno tiene que ser sano en el Señor, tiene que buscar la sanidad emocional, la sanidad espiritual. ¿Verdad? Un ministro tiene que buscar, porque si uno tiene falta de perdón, uno después el enemigo le va a meter espíritu de venganza, de hacer algo para dañar al hermano. Nosotros tenemos que perdonar. Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Cuando él lo atacaban a Jesús, él no respondía de esa misma manera. Soltaba perdón. Porque si no, no podemos en el ministerio estar con heridas. ¿Verdad? Porque un ministro con heridas lastima a la gente después también, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estemos sanos, busquemos sanidad, busquemos que Dios nos ministre, busquemos ser ministrados. Pedro era otro ejemplo. Pedro cuando tiene que ir a la casa de de Cornelio, que Cornelio era un gentil, no quiso entrar. Lo menospreciaba en su corazón porque como no era judío, los judíos no entraban a las casas de los gentiles y Dios después le habla y le dice, no, mira, yo he santificado a esta persona, yo he hablado con él. Y Pedro en algún momento tuvo que romper con cuestiones que lo limitaban en su ministerio y si bien Pedro seguía algo que le habían enseñado, alguna tradición, muchos de los judíos en ese tiempo sentían odio hacia los samaritanos o sentían desprecio, por más que la ley, por más que ellos lo hacían por obedecer supuestamente la ley de Moisés, muchos de ellos menospreciaban en su corazón a los que no eran del pueblo. Entonces eso no quiere Dios en nuestro corazón, porque un siervo no puede tener menosprecio hacia una persona. No podemos menospreciar que Dios, eso por eso tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos llene nuestro corazón de amor, para no menospreciar a la gente, ¿verdad? Porque eso no es lo que, ese no sale en nuestra carne, sale en nuestro orgullo, nuestro ego, seguida sale, pela ahí, pela como gato con agua caliente, pero nosotros tenemos que decir, Señor, mirá, esta situación te la entrego a ti porque yo tengo que conducirme como realmente es lo que es mi llamado. Entonces, Elías en un momento estaba deprimido cuando Jezabel lo persigue, porque somos seres humanos, los hombres y mujeres llamados también sienten las cosas. No son robots con un llamamiento, ¿verdad? Son seres humanos que también se hieren, que también se ofenden, también se lastiman, también no entienden algunas cosas, sienten miedo. ¿Cuántas veces sintieron miedo? ¿Usted cree que cuando vas a predicar a un lugar y todo no sentís emociones como cualquier ser humano? Por supuesto que sí, sienten emociones. Elías se sentía deprimido y Dios le dijo, ¿qué haces ahí? Tenía que sanarse Elías. Tenía que sanarse y desarrollar ese llamado profético que tenía, ¿verdad? Por eso hay que sanar las heridas. Y el que me gusta mucho es mío, que me gusta el punto 5, porque a mí me encanta, hermano. Saben que por ahí mi hermano siempre cuenta él eso cuando predica, que él cuenta su testimonio de que nos llamó Dios y distintas experiencias tuvimos con Dios. Porque a mí de chiquito, como que a mí empecé a sentir como una pasión por ese llamamiento y entendí que hay momentos donde Dios te llama y te empieza a tratar en tu vida y te hace sentir como una pasión por las almas, que eso hace que vos en tu ministerio estés como con fuego adentro. ¿Y por qué? Porque es una pasión que despierta el Espíritu Santo. No es tuya, no es de la carne, porque no es del alma el llamamiento, sino que es un fuego que nos hace apasionar. Y eso es el resultado de una administración pura del Espíritu Santo y de algo que Dios derrama. Ya sea porque Él lo quiso en su soberanía o por su voluntad. Pero
A veces podemos empezar no queriendo saber nada con el ministerio, pero con el tiempo el Señor empieza a poner un fuego que nos hace apasionar por servir a Dios. Miren lo que dice Jeremías 20 del capítulo 9. Describe fuego en sus huesos. Fuego en sus huesos. ¿Cuántos han sentido fuego no en la carne, sino en los huesos? Es medio que difícil, es una expresión muy exagerada. Pero dice, y dije, no me acordaré más de él. Como que Jeremías estaba cansado de todo lo que estaba pasando en el ministerio, no quería saber más nada, estaba un poco mal, estaba como alguien herido y se sentía que, bueno, se le decía justamente el profeta sufrido porque estaba sufriendo un montón en ese tiempo. Y dice, no me acordaré más de él, se refería a Dios, no hablaré más en su nombre. No obstante, ¿qué dice ahí? Había mi corazón como un fuego ardiente. Mire, hermano, yo no sé si usted puede ver la expresión que hay ahí. El fuego que dice, ¿metido en dónde? ¿No le parece exagerado? Esto es pura pasión. Uno ve ese verso, ¿o no? Metido en mis huesos, dice, es un tipo apasionado, Jeremías era. Dice, traté de sufrirlo, dice, y no pude. Pero no me refiero a una pasión emocional. Porque alguno va a decir, pues justamente, mire, el pastor Oscar tiene un proceso de Dios tremendo, que es un hombre templado, como Dios mostró el otro día. Y la pasión no va solamente en estar saltando, brincando o así, va en ser apasionado, sino que va en que vos te actives en servir a Dios, en que vos te movilices por las cosas de Dios, en que tu corazón se mueva, no solamente en la emoción humana, en la carne, que vos te sientas solamente motivado, ¿verdad? Porque va también en la personalidad de cada uno. Hay algunas personalidades que son más tranquilas y podemos pensar que no tienen la pasión por las almas. No, sí, la pasión la podés tener igual y podés tener otra personalidad, pero vos tenés que pedirle a Dios que te dé una pasión por las almas, ¿verdad? Porque si vos no tenés la pasión en el ministerio, te va a costar aceptar el llamado, te va a costar seguirlo. Es más, muchos terminan como renunciando al llamamiento, y Jeremías dijo, no pude renunciar al llamamiento. Él no quería hablar más, ya no quería saber más nada. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, hermano, que se metieron en el ministerio dijo, no, yo estoy cansado de problemas, estoy cansado de renegar con esto, con la gente, con el dinero que no hay, con esto? Y vos enseguida te metías a buscar a Dios y decís, no voy a predicar más porque mirá esto, mirá lo que me está pasando, Señor, mirá lo que me hace pasar. Y sin embargo decía, hay un fuego metido en mis huesos que hace que yo agarre de vuelta el ministerio y salga con todo a predicar la palabra como Dios me llamó. ¿Por qué? Porque no pudo. La Biblia dice que él no pudo. Lo intentó, su carne quiso desfallecer, mas Dios no lo dejó. Porque cuando hay un llamado, Dios se encarga de fortalecerte, hermano. Esto es así. Hay muchos hombres llamados que están mal a veces, surgen crisis. El pueblo también sufre crisis, pero el llamamiento también hace que el cristiano a veces sienta morir o sienta claudicar. Depende del contexto de vida de cada uno. Jeremías estaba en un momento donde estaban siendo cautivos, donde el pueblo de Israel estaba sufriendo guerra, donde había muchas injusticias, donde era una cuestión tremenda, horrible, padecía hambre, estaba siendo rechazado, estaba siendo menospreciado, un montón, un combo terrible sobre él, mas él no podía dejar de ejercer el llamamiento que tenía en su vida. Por eso es la pasión. Cuando vos le pedís a Dios pasión, hermano, no importa si hay herida en tu corazón, no importa si hay conflicto, no importa si no te sentís apto, no importa si realmente vos no te ves así, vos en realidad lo hacés porque hay algo que te está moviendo, hay algo que te está empujando, hay algo que te está diciendo andá y hacelo. Pero Señor, esto, lo otro, pero va, y te levantás y vas. La razón no entiende de pasión. Eso solamente es una activación que viene de parte del cielo, donde vos realmente te apasionás con las almas, y todo lo que hacés lo hacés pensando en la edificación de la iglesia, en la edificación de los hermanos, en la liberación de las almas, en la sanidad de las almas y en el potenciamiento del ministerio de los hermanos. Ese es por la falta de pasión que a veces tenemos miedo y terminamos rechazando un llamado. Pero eso lo da el Señor. Y también por la falta de llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén. Ustedes dice en el versículo, nos lleva a la acción
ser testigo. Recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios, el fuego, el poder, la llenura del Espíritu Santo hace, hermano, que se rompan tus limitaciones, que se rompan no puedo, tus excusas o tus sentimientos de lo que sea que esté operando en tu vida, y vos te llenás del Espíritu Santo y derramás las aguas sobre la necesidad de la gente, o la necesidad del pueblo. ¿Por qué? Porque vos decís, busco al Señor y necesito estar lleno del Espíritu Santo, porque lo que yo tengo que dar no es humano, es del Señor. Entonces necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y del poder de Dios, porque la gente viene a buscar del Señor. Y por último, ya termino, esto es muy común también, tengan cuidado con esto, hermano. Una de las cosas que rompemos y tenemos miedo y rechazamos el ministerio es por el egocentrismo. ¿Qué es esto? Mire lo que dice 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice el versículo? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es muy difícil, a veces la carne nos tira y el egocentrismo nos hace vivir para nuestros proyectos personales, para lo que nosotros queremos y vivir para nosotros. Es decir, yo vivo para mí y mi familia. Se terminó el asunto. Lo más importante en mí son mis hijos, mi familia, mi esposa, y lo demás en segundo plano. Si me acuerdo, si te tengo en la mente, te tengo. No, hay mucha gente que vive para sí. Se dedican a su quintita, como quien dice, a guardar lo que es de ellos. Velan por lo suyo, nada más. Nunca están pensando si un hermano está en necesidad, orar por él. Si a algún hermano le falta el alimento, nunca están pensando. Solamente su mente funciona para sus propias necesidades y para lo suyo. El apóstol Pablo lo vio a eso en la iglesia de aquel tiempo y dijo, mándenme a Marcos. A él le gustaba Marcos, a pesar de que al principio se había echado para atrás, pero él después lo quiere, porque dice, porque acá yo veo que cada uno vela por lo suyo, dijo el apóstol Pablo, y no están en la obra de Dios, dice. Porque ¿sabés qué pasa, hermano? Con el llamado de Dios, vos tenés que renunciar a muchas cosas cuando sos llamado por Dios. Y es como que tu vida pasa un poco a segundo plano. Aunque si bien decimos, Señor, no es así, porque por eso muchas veces hubo muchos problemas con los hijos de pastores. Porque los hijos de pastores muchas veces hay que agarrar un equilibrio. Hay que tener tiempo para la familia. Tampoco podemos vivir siempre para la gente y no dedicarnos a la familia. No. Hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Pero tampoco ir al otro lado, donde solamente vivimos para nosotros. Porque la palabra a nosotros nos dice que nosotros vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no vivimos para nosotros. Estamos para servir a otra gente. Pero ¿cuántas veces el cristiano quiere venir y recibir, comer de la palabra, que está muy bien y me parece perfecto, no deje de hacerlo? Pero eso es solamente pensar en tu necesidad. Es solamente pensar en lo que a vos te hace falta. Es solamente pensar en lo que vos querés recibir ministración. Pero ¿por qué no te levantás un día a las 2 o 3 de la mañana, a las 4? Empezá a orar por la iglesia, empezá a orar por alguien que está mal. Pensar un poco más en otro, no tanto en sí mismo. Esto es el egocentrismo que hace que yo voy a ser pastor, voy a ser líder de un mirar de iglesia. Si yo lo veo, mirá, yo la veo a la chica de la alabanza, cómo tienen que ensayar 3 o 4 veces a la semana, pero no, yo me quedo viendo el partido, viendo con aire acondicionado, voy tomando un tereré, disfrutando una película de mi familia. Y esas cosas nos trae Satanás a la mente, ¿verdad que sí? Y todos somos seres humanos. Tenemos que sacarnos la religiosidad porque eso lo luchamos todos a eso. Todos luchamos entre ese equilibrio de disfrutar una vida hermosa cada uno de nosotros y a la vez vivir para otros también. Pero es que a veces se nos va un poquito la balanza para el otro lado y vivimos mucho para nosotros, para acumular riquezas, para conseguir objetivos económicos. Está todo bárbaro, pero en algún momento Dios te va a decir, ¿y cuándo va a ser tesoro en los cielos? Porque acá podés ser millonario, pero allá arriba, viste que la Biblia dice que vos cuando haces cosas para Dios vas acumulando tesoro en los cielos. Y allá tu casa se va construyendo en base a todo lo que serví para Dios. Pero a veces llegamos arriba y acá podés tener una mansión, pero llegás arriba tenés un ranchito. Porque te dedicaste para vos nomás, pero para las cosas del reino no invertiste nada. No hubo nada de inversión.
en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces es el tiempo de romper con el egocentrismo y empezar a pensar un poco más en las necesidades del pueblo, las necesidades de la ciudad. Hay mucha gente, el evangelismo justamente es puramente eso, ver la necesidad de los que no conocen a Dios, la necesidad de los hermanos, y no tenemos, vos a lo mejor decís, yo no puedo resolver el problema de todo el mundo, pero orá, intentá hacer algo, porque el amor nos lleva a hacer algo para ayudar en lo que esté a tu alcance. No que cada uno nos metamos en nuestro mundo y las cosas se resuelvan solo por casualidad. No se resuelven por casualidad. Alguien tiene que ponerse en la brecha y decir, vamos a resolver esto, vamos para adelante, ¿verdad? Y generalmente esos son los que el fuego no lo deja sentado y los pone a hacer algo para la obra de Dios. Amén. Así que, hermano, yo no sé en qué etapa estás, yo no sé en cómo te has sentido de lo que hemos hablado. Yo no sé si hay algo que te está trabando, te está limitando, pero quiero decirte que todos tenemos un llamado a ser parte del pueblo de Dios. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser apóstoles. Hay algunos que están llamados a otra cosa, a servir dentro de otra área. Pero cuando vos lo haces en esa área es exactamente el mismo principio. Te vas a dar cuenta que vos es una respuesta a tu consagración a Dios. Vas a tener que dejar cosas, te vas a dar cuenta que te va a afectar un poco tu familia. Va a haber toda una cosa que lo que otra gente no va a entender, los que no sirven a Dios no te van a entender, porque ellos viven para sí mismos. Nunca van a entender por qué, por ejemplo, vos invertís tiempo. Yo me acuerdo, nunca me olvido cuando hacíamos campamento para jóvenes y una persona que no iba a la iglesia me decía, y eso a mí me quedó marcado porque yo digo, mirá cómo piensa, ¿no? Cómo es su forma de pensar. Decía, ¿y vos por qué haces eso de los campamentos? ¿Por qué ¿Por qué te dedicás tiempo a eso? Vos no tenés cosas que hacer, no tenés un trabajo, no tenés cosas. Y dice, ¿por qué tanto fanatismo de estar con la gente? Y decía, claro, ¿por qué? Porque muchas veces el mundo piensa solamente en su proyecto como que tuviera cosas más importantes que hacer que dedicarse a otro. Como que es más importante satisfacer tu propia vida, y Jesús dijo que era más importante dar que recibir. Entonces el llamado al ministerio es un llamado al servicio, un llamado en la abnegación, es una renuncia, es un quebrantamiento, que Dios nos quebranta para poder servir. Cuando todavía está muy levantado el egocentrismo en nosotros, no podemos servir, hay algo que nos traba, es más fuerte que nosotros nuestras necesidades que los de los demás. Y todos luchamos con eso porque si no nos morimos tenemos que también vivir y pensar un poco en nosotros, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo va a traer sobre vos un fuego que va a hacer que sobrepases por todo eso. Que a pesar de que vos por ahí sientas que estás dejando de lado cosas tuyas, pero que también te dedicas a otro, ¿verdad? También es importante que valores tu tiempo y que el pueblo valore tu tiempo, eso es cierto. Pero no irnos a ninguno de los dos péndulos, ¿verdad? A ninguno de los dos péndulos. Hacer un equilibrio donde realmente nosotros podamos poner en balanza, porque la persona que está en egocentrismo ni siquiera se le cruza por la cabeza la necesidad de los demás. Solamente contabiliza su mundo. Están pensando solamente en sí mismos, no en contribuir algo. Y el Señor nos llama, como leímos en el versículo, a vivir para aquel que murió por nosotros y resucitó. Amén. Te invito a que te pongas en pie, que podamos reflexionar en esta noche. Dios está llamando, está necesitando. Hermanos, ¿saben qué? Yo siento en mi corazón de orar en esta dirección. Invito a que cierres tus ojos, no te distraiga un minuto más, unos minutos más. La Biblia dice que roguemos al Padre para que envíe obreros a su mies. El Padre tiene que enviar. ¿Y saben por qué dice que roguemos? Porque muchas veces hay poca gente que se ponga ahí a servir. La mayoría está justamente en eso que estábamos hablando, en sus propios proyectos personales. Pero, ¿sabés cuál es la solución? No es condenar a la gente, no es decir vos sos menos espiritual, no es decir vos, no. Lo que tenemos que hacer como iglesia es orar al Padre, que Dios envíe obrero a su mies, que Dios envíe obrero. ¿Y sabés lo que va a hacer el Padre? Va a tocar el corazón de esa persona que no quiere servir, de que no quiere hacer nada. Dios le va a tocar el corazón y le va a decir,
le va a hacer sentir un amor tan grande, le va a hacer sentir una pasión tan grande por las almas. Le va a meter un fuego en el hueso, hermano, que vos solito el hermano va a servir, vos no vas a tener que decirle nada. Vos no vas a tener que estar atrás diciéndole, y viniste a la iglesia, y hermano te acordaste de visitar a aquel, y hermano te acordaste de orar por aquel, y hermano te acordaste de... No, solito el hermano va a ser, porque tenemos que orar al Padre, que envíe obreros que estén dispuestos a amar la mies, a amar las almas. Y este es el tiempo donde tenemos que intensificar las oraciones como iglesia, porque ha venido un tiempo sobre el mundo donde ha sacudido mucha gente con enfermedad, con desesperanza, pero es necesario que, la Biblia dice que el mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación, que se manifiesten, que podamos renunciar a todo miedo y temor para comenzar a manifestar, a hablar, a soltar, a ser hijos de Dios en este mundo como luz y sal, porque es el tiempo que comencemos a actuar como ese llamamiento que Dios quiere con nosotros. Oremos a Dios por obrero. Y yo te digo, hermano, que Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo tu alma, Dios está viendo tu vida y sabe de tus proyectos, sabe de tus anhelos, sabe de tus necesidades. Pero el llamado de Dios siempre es más fuerte. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. No dejes pasar el tiempo, no dejes pasar los años, no dejes pasar las oportunidades por cosas que pasaste, por conflictos, por situaciones, por heridas. Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, porque Dios te quiere capacitar para la obra del ministerio. Por eso dice la Biblia que los pastores y los profetas y evangelistas y maestros predican para edificar a los santos para la obra del ministerio. El fin es que en algún momento vos llegues a estar edificado para la obra del ministerio. Por eso, hermanos, yo quiero declarar sobre la iglesia y sobre cada uno de ustedes que el fuego del Espíritu Santo entre a tus huesos. Entre a tus huesos. Algo tan poderoso, que vos sientas un amor tan grande por el Señor, un amor tan grande por las almas, que realmente algo en tu corazón comience a arder. Y aunque vengan dificultades, aunque vengan situaciones, vos puedas anhelar ser usado, usada por Dios, ser de bendición a la gente, ser de bendición a las almas, que vos anheles agradar a Dios, estar metido en sus caminos, que se rompa toda limitación, todo verte con eso, con esa forma humana de verte, que te traba, que te limita, que te pone en un perfil de inferioridad. Dios quiere levantarte en este tiempo. Dios quiere levantar obreros en este tiempo y capacitarlos en el proceso, entrenarlos, madurarlos en el proceso hasta que alcancen la madurez en el Señor como ministro también. Porque a veces tenemos la madurez como creyente y después está la madurez como ministro, que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Dios te bendiga en esta noche, hermano, y te pido que medites en esta palabra para que el fuego del Espíritu Santo lo anheles en tu vida. Pídele al Señor, dile que ese fuego entre en tu vida. Si te sentís así, si te sentís que a veces querés servir, a veces no, y te caes y te levantás y sentís miles de lucha con pecado, pedile el fuego al Señor, pedile el fuego en tus huesos, pedile el fuego en tus huesos, en el nombre de Jesús en esta noche, que haya una activación en los llamados, Señor.